Es importante al meditar en esta porción del Evangelio según San Juan, es importante recordar que mientras Mateo, Marcos y Lucas hablaron más en sus narraciones históricas de Jesús, el ser humano, Juan presenta a Jesús más como el ser divino. A Juan le tocó escribir en tiempos cuando, ya habiendo pasado 60 años de que Jesús había concluido su ministerio terrenal, 60 años después, estando Juan cautivo en una isla, en la isla de Patmos, por profesar la fe cristiana, estando en aquellas circunstancias, la iglesia ya se había extendido. Ya había salido de Jerusalén, de Galilea, de lo que es Palestina, se había extendido hacia Asia, a Grecia, a Roma y aún a lugares en el África del Norte. La iglesia se había extendido y culturalmente ello representaba algunas circunstancias que tenían ellos como iglesia que atender. Me refiero en particular a ideas con respecto a Jesús. 60 años después de que Jesús estuvo en el mundo, ya había gentes que creían de una manera y otras que profesaban en forma diversa la misma fe al mismo Señor Jesucristo. Algunos pensaban que Jesús era plenamente humano, pero que como un ser divino era un ser creado por Dios, no era Dios. Otros pensaban que Jesús era plenamente humano, había sido plenamente humano y plenamente divino. ¿Por qué decir esto? Porque cuando Juan escribe su evangelio y escribe el Apocalipsis y escribe las 3 cartas que llevan su nombre, lo hizo atendiendo a estas diferencias de doctrina que ya existían por entonces. El propósito, pues, de Juan era, recordando las palabras de Jesús, establecer plenamente que Jesús había sido un ser humano completo y un ser divino de igual manera a plenitud, completo. El diálogo que tiene Jesús en el capítulo 8 de su Evangelio fue un diálogo que tuvo que ver con los que habían creído en él. Estamos acostumbrados a leer en la Biblia, en el Nuevo Testamento, conversaciones de Jesús, y ahí estaban los fariseos y los saduceos y tenían controversias entre ellos, pero en esta ocasión el diálogo de Juan capítulo 8 se relaciona con Jesús y los discípulos judíos que habían creído en él como el Mesías. Y Jesús quería estar seguro que esos discípulos que habían aceptado o lo habían aceptado a él como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, como el enviado de Dios, Jesús quería estar seguro que estuvieran firmes en su doctrina. Jesús sabía lo que habría de acontecer años después y por eso, aún en vida, reunía a aquellos que se le habían unido, aquellos que habían creído en él y los adoctrinaba. Esto para que estos nuevos portavoces del Evangelio pudieran permanecer firmes en sus convicciones religiosas. Juan habla de Jesús, repito, como un ser divino. Y dice, en el principio era el verbo, la palabra. El verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y luego usa la palabra verbo para hablar de Jesús. Y aquel verbo fue hecho carne, el verbo encarnado, habitó entre nosotros y nosotros vimos su gloria, vimos sus obras, vimos su majestad, aprendimos de él. Él era un ser lleno de gracia y de verdad. Así introduce su evangelio el apóstol San Juan para hablar de nuestro Señor Jesucristo. En ocasión, pues,
de la fiesta que estamos celebrando, que es cultural, el 4 de julio, en donde hablamos de la libertad, me pareció propio este pasaje para dejar con ustedes algunos pensamientos sobre lo que significa la verdadera libertad de acuerdo al Evangelio. Dice Jesús, cuando ustedes conozcan la verdad, van a ser verdaderamente libres. Y este adverbio verdaderamente tiene algo que ver contigo y conmigo. Si yo leo en este Evangelio que Jesús dijo, serán verdaderamente libres, es porque había algunos de ellos, de su audiencia, de sus discípulos, que aunque lo seguían, no eran totalmente libres. Por esa razón pienso que Jesús habló en estos términos a sus discípulos, para hacerlos reflexionar, y espero que nosotros también reflexionemos a este respecto. ¿Somos verdaderamente libres? Estamos por celebrar el 4 de julio, pero el 4 de julio representa la libertad política de una nación. Si fuera un 16 de septiembre, en México estaríamos celebrando la libertad política de una nación. Tú puedes hablar de libertad política, puedes hablar de libertad económica, inclusive libertad religiosa, que te permite profesar tu fe de acuerdo a tus propias convicciones. El Evangelio no está hablando de esto, de libertades políticas. Tuvo este diálogo con los que lo seguían y cuando Jesús les dijo, si de veras conocen la verdad, van a ser verdaderamente libres, ellos pensaban en libertad política y le dijeron, nosotros somos libres, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Así le contestaron a Jesús. Tenemos a nuestro padre Abraham, creemos en la ley que Moisés nos dio y eso es lo que nosotros disfrutamos como nuestra libertad. Y Jesús les dice, no estoy hablando de libertad política, estoy hablando de una libertad integral, de una libertad espiritual, de algo que tiene que ver con tu ser en su totalidad. Tú puedes ser libre y tener derechos como parte de esta nación y sin embargo ser esclavo. Y de eso es de lo que Jesús quería hablar con sus discípulos que le siguieron y de eso es lo que queremos platicar un poco desde la Biblia con cada uno de ustedes porque tiene que ver con nosotros. Tendemos a pensar que Cristo nos liberó del pecado y por eso murió en una cruz y eso es verdad. Pero hay veces nos quedamos solo con ese aspecto de que la libertad que tenemos es la libertad que nos dio Jesús al morir en la cruz. Y sí, recibimos el perdón y somos libres de la culpa del pecado. La culpa del pecado quiere decir que si no ha sido por Jesús, había una carga contra nosotros y ahí se habla que del infierno y de que tenemos que pagar con nuestra propia vida por todo esto. Somos libres de la culpa una vez que aceptamos la fe de Jesucristo, pero hay otros aspectos en tu vida, en mi vida, que aún de alguna manera nos esclavizan, nos controlan, y eso es de lo que Jesús quiso hablar con los que habían creído en él. Este es el contexto del pasaje que estamos compartiendo en esta hora. ¿Qué me dice a mí esta historia, este diálogo de Jesús con sus discípulos? Me dice que la palabra de Cristo, en palabra y hechos, es la verdad. Lo repito. ¿Tú quieres conocer la verdad en su totalidad que nos hace libres? Piensa en Jesucristo. Mientras la verdad en términos humanos puede ser un concepto, puede ser una filosofía,
La verdad desde el punto de vista cristiano no es un concepto, la verdad es una persona, se llama Jesús. Y esa es la gran diferencia entre las perspectivas que unos y otros tenemos. Y Jesús quería asegurarse que aunque aquellos judíos tenían la ley de Moisés y se sentían libres por la ley, por lo que ellos hacían en obediencia a esa ley, Jesús les quería decir, yo estoy aquí como la verdad que ustedes deben de seguir. Y lo mostró Jesús en palabra y en hechos. Mis hermanos, en una ocasión Jesús, platicando con sus discípulos, les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy, no yo represento o yo opino. Por eso es que como cristiano, cuando tú pienses en la verdad, no pienses en una cultura o en otra, en un concepto, piensa en una persona. ¿Quieres conocer la verdad? Está en Jesús, en lo que Él dijo y en lo que Él hizo. Y esta debe de seguir siendo una convicción que tú como creyente debes de siempre tener. Queremos vivir en la verdad, a estudiar quién fue Jesús, a estudiar sus parábolas, a analizar sus conversaciones. Sí, la verdad que Jesús compartió con la mujer samaritana la liberó a ella de sus culpas. No fue por lo que dijo Jesús necesariamente, pero por lo que dijo e hizo con aquella mujer. La verdad que Jesús compartió con Nicodemo, por igual lo liberó, le respondió a las preguntas que él tenía que compartir en aquella hora. Más importante aún, yo encuentro en este diálogo de Jesús con sus discípulos algo que para ti y para mí nos puede pues dar sabiduría. Dijo Jesús a sus discípulos, si ustedes permanecen en mi palabra, van a ser verdaderamente mis discípulos. Piense, por favor, en esta declaración de Jesús. ¿Quién es un discípulo para ti? Un discípulo es un seguidor, desde el punto de vista bíblico, un seguidor de Jesús. Un discípulo es un aprendiz, es un alumno, uno que sigue la doctrina, la enseñanza de alguien. Eso es un discípulo. Jesús, sin embargo, quiso asegurarse que Juan, que Pedro, que todos ellos permanecieran en esa verdad para que fueran verdaderos discípulos. ¿Qué me enseña a mí? Me enseña que yo en este día, si conozco la verdad en Jesucristo y quiero permanecer en esa verdad, o debo más bien permanecer en esa verdad para que yo sea un verdadero discípulo. Podemos haber muchos discípulos como en las escuelas. Unos reprueban, otros pasan de su año de grado. Quien permanece como discípulo fiel a las enseñanzas es el que avanza. En la misma forma Jesús quería decirles a los discípulos, el que hayan creído en mí y que ya tengan el boleto asegurado para el cielo cuando se mueran, eso no completa el Evangelio. Para que tú seas efectivo en la vida de la iglesia, para que Cristo como verdad sea efectivo en tu vida, tienes que permanecer en contacto con la palabra. Tú quieres vivir, necesitas de el agua y tienes que permanecer tomando agua. El día que dejas de tomar este líquido preciado, pones en riesgo tu vida. Lo mismo en la vida cristiana. Solamente aquellos que permanecen, dice Jesús, en mi palabra, que es la verdad, son verdaderos discípulos. Me pregunto, ¿soy yo un
verdadero discípulo? ¿Permanezco yo en comunión con Cristo en su palabra? Jesús lo enseñó a través de aquella parábola de la vid y los pámpanos. ¿Lo recuerdas? El árbol de la uva o el plantío de la uva. Jesús lo usó para decir, yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque apartados de mí, nada pueden hacer. De igual manera nosotros queremos vivir en la verdad, tenemos que permanecer en unión con Cristo para ser verdaderos discípulos. ¿Cuál fue la orden de Jesús antes de partir de aquí de la tierra? Dice Mateo 28 que Jesús les dijo a sus discípulos por igual, id y predicar el evangelio a toda criatura y hagan discípulos. Y me gusta comentar esto porque no dijo id y hagan miembros de una organización, que su trabajo sea reclutar gente para que forme parte de una organización. No somos miembros de la iglesia, somos discípulos primero de Jesús y como tales, miembros de una congregación. Mi hermano, mi hermana, usted que nos escucha por los medios electrónicos, Jesús quiere ver en cada uno de los que profesamos su fe, quiere ver verdaderos discípulos. Y la única manera de conservarse como verdadero discípulo es permanecer en unión con Cristo por medio de la oración, leer a diario tu Biblia, permanecer en comunión no solo el domingo, date la oportunidad en la semana. Permanecer en comunión quiere decir también hacer un bien a otra persona, porque el que lo hace a una persona lo está haciendo al mismo Señor Jesús. La verdad, pues, que queremos celebrar y compartir en esta mañana, mi hermano, procura permanecer en comunión con Cristo. Esto, y no menos que esto, es lo que Jesús les enseñó a aquellos que habían creído en Él. Esto es lo que por el Espíritu de Dios nosotros recordamos en estos días en que hablamos de la libertad. Nuestra libertad nos las da Jesús, pero hay que permanecer en Él para poder seguir disfrutando de dicha libertad. Otro pensamiento, y este quizá es mi punto central para esta meditación, porque tiene que ver conmigo en lo personal y contigo de la misma manera. Jesús nos liberta de toda atadura. Jesús, que es mi verdad, me hace verdaderamente libre, un verdadero discípulo. Y Él nos libera, repito, de toda atadura, mis hermanos. No se quede solamente pensando, me libera de que no me vaya al infierno cuando me muera. Me libera de mis pecados y ya puedo ser perdonado. Jesús te libera en forma integral. ¿Y cuánta necesidad tenemos hoy en las iglesias como discípulos de Cristo de ser liberados en esa forma integral? Y aquí pongo algunos ejemplos que tienen que ver de alguna manera con la vida de la iglesia. No hablo de quienes no tienen la fe de Jesús, hablo de nosotros. Jesús quiere liberarnos desde adentro hacia afuera. No solo la libertad política o económica, pero la libertad interior, la libertad de tu ser espiritual. Y una de las cosas que necesitamos es que Jesús nos libere de nuestros prejuicios raciales. Parece como que fuera cosa del pasado. Hoy en día existen prejuicios raciales dentro de nuestras iglesias. Pedro en los tiempos de Cristo
tuvo sus tiempos y sus ratos en que fue un poco racista y se resistía a los gentiles y no muy bien quería participar con los gentiles. Jesús le tuvo que llamar la atención. Aún entre los apóstoles se dio esto y se sigue dando hasta nuestro día. ¿Qué es un prejuicio racial? Un prejuicio racial es aquello que tú piensas con respecto a otra persona porque es de diferente color, porque habla un idioma diferente o porque su condición académica o social es menor de la que tú crees que tú tienes. Mis hermanos, un verdadero discípulo no tiene prejuicios raciales. Puede ser seguidor de Cristo, pero si tú tienes prejuicios contra otras personas, y lo voy a decir con más claridad, contra un migrante por el mero hecho de ser migrante, tú estás padeciendo de prejuicios sociales. Y Jesús muchas veces habló en estos términos. Jesús hablaba y favorecía al samaritano cuando veía el maltrato del propio judío, y eran primos hermanos culturalmente los samaritanos y los judíos, y marcaba estas conductas, y hoy lo recordamos porque ser verdadero discípulo, o quien diga que es un verdadero discípulo, no debe tener prejuicios. Y no quisiera dar ejemplos porque son muchos los que podemos mencionar, pero los vivimos aún dentro de la iglesia, dentro de las comunidades religiosas. ¿Qué decir de nuestros miedos? Yo soy salvo y el día que me muera voy a este lugar que Dios ha preparado, pero aquí padezco miedos. ¿Quién no padece en algún momento dado de esto? Un miedo te ata, un miedo te esclaviza. Es más, un miedo puede hacer que vivas cosas que ni aún son ciertas. Tú y yo hoy, para ser verdaderamente libres por medio de Jesús, tenemos que aceptar, tenemos que pedirle a Dios, quita mis miedos. Tengo que ir a este examen médico y no sé cómo voy a salir. Señor, tengo miedo por tal o cual otra cosa. Cada uno puede nutrir en este momento a nuestra conversación. Los miedos que tú tengas pueden ser erradicados. Puedes tú ser verdaderamente libre. Un discípulo que es libre solamente cree en Jesús, sí, pero si tiene miedos que lo controlan y lo dominan, si tiene prejuicios raciales, no es un verdadero discípulo. Y ahí estaba Jesús y tenía enfrente de él a Pedro, a Juan, a Santiago y a los demás que formaban su círculo íntimo. Y si él se los quiso decir a ellos, es porque ellos necesitaban oírlo. Y hoy tú y yo necesitamos oír que un verdadero discípulo, para ser verdaderamente libre, tiene que recurrir a la única verdad que en la fe yo reconozco, que es Jesús. Jesús quita las ataduras, aquello que nos domina en alguna manera y que no nos deja actuar con libertad. Jesús nos libera del pasado. ¿Quién no tiene un pasado? Y dices tu pasado, pues todos tenemos pasado. Sí, pero me refiero cosas que hoy quizá pensamos, me hubiera gustado que no hubiera acontecido tal o cual cosa. Hay veces, mis hermanos, Jesús ya me perdonó, Jesús ya me liberó, pero algo dentro de mí me sigue agobiando y no me puedo liberar yo mismo porque no he aprendido a perdonarme. Mientras tú no te perdones a ti mismo por el pasado, en términos de cualesquiera sean, no vas a ser un verdadero discípulo. Jesús quiere verte libre de dentro hacia afuera, porque Él tiene una misión a través de ti que cumplir.
Y si toda tu energía la estás canalizando hoy hacia combatir esos miedos y esos prejuicios y estas cosas del pasado, no vas a avanzar. Aquí estamos hoy para decirle a Dios, gracias por la libertad política el 4 de julio, pero muchas más gracias, Señor, por la libertad de aquellas cosas que hoy ya no tengo y por aquellas que aún todavía me hacen daño en este día. Te pido que mi verdad, que se llama Jesús, me ayude a liberarme del pasado, de mis miedos, de mis prejuicios, de mis complejos. Ay, hermano, ¿usted cree que los cristianos tenemos complejos? Usted dirá, tanto tenemos complejos de superioridad como tenemos complejos de inferioridad. No te sientas menos. Tú eres parte de la creación de Dios. Tú y yo, Dios nos dio la vida y la sustenta hasta hoy porque nos valora. No te sientas menos frente a nadie. Pídele a Dios que te libere de esos complejos que lo hacen a uno, pues, en ocasiones actuar en una forma nada productiva. A veces nos sentimos inútiles, lo confieso. Cuando empecé a asistir a reuniones hace algunos años, y en dichas reuniones toda la gran mayoría hablaba en inglés nomás, y yo pues masticaba el inglés y me sentía complejado. Señor, libérame de esto. Si tú me tienes aquí para ser parte de esto, ¿por qué tengo yo que sentirme de esta manera? Un día descubrí en una reunión en donde nada más estábamos hablando en español, que había un par de amigos que solamente hablaban en inglés, que se sentían acomplejados. Y ese día me di cuenta, complejos, no importa el color de tu piel ni tu, nada de eso. De alguna manera todos lo padecemos. Y Jesús sabía que entre sus discípulos había personas que se les tenía que ayudar en su autoestima. Libérate de estas cosas. Si quieres ser un verdadero discípulo, haz a un lado los complejos. Sé tú en medio de la gente y poco a poco vas a poder llegar a ese punto en donde todos queremos estar. Libérate de las adicciones. Hermano, en las iglesias no tenemos personas adictas. Pues mi hermano, en la iglesia tenemos personas que sí son adictas. Y tú sabes lo que es una adicción en cualquiera de sus manifestaciones. Jesús liberta de todas las ataduras que tú y yo podamos tener. Libérate de tus corajes. Hay personas que pasan los años y no pueden sacarse de su corazón sentimientos, emociones que los esclavizan. Y esa persona se hace más daño a sí misma que aún a la persona a la que le tiene el coraje. Una persona que vive con sus corajes y sus odios no solo se daña a sí misma, sino a su entorno. ¿Sí? Y podemos ir al templo y podemos levantar las manos cuando estamos delante de Dios, pero vemos a uno que entra de repente en la congregación y empieza el estómago a recordarnos cosas. Y digo el estómago porque se empieza a gruñir un poquito. ¿Se acuerdan lo que pasaba con Mardoqueo y Amán en la historia de Esther? Mardoqueo era tío de esta reina que se llamaba Esther y había un señor, Amán, que lo odiaba a Mardoqueo. Lo odiaba porque Mardoqueo quería tener la posición, perdón, Amán quería tener la posición de Mardoqueo y podía estar Amán disfrutando de todo, pero dice el libro de Esther, cuando Amán veía entrar por una de las puertas a Mardoqueo, cambiaba totalmente el panorama. Aquí estamos para predicar nuestra verdad. Nuestra verdad es Jesús, el que nos puede hacer verdaderamente libres
para ser verdaderos discípulos. ¿Tienes resentimientos? ¿Tienes remordimientos? ¿Qué es un resentimiento? Alguien te dijo algo, alguien te hizo algo que no te lo puedes sacar del sistema. Y eres cristiano y luchas contra ello y enmascaramos nuestro semblante, pero por dentro estamos crujiendo. Jesús te puede liberar de tus resentimientos. ¿Tienes remordimientos? ¿Algo que hiciste o dijiste que le hiciste daño a una persona voluntariamente? Y ahí lo traes, y ahí lo traes. Es hora de echar fuera nuestros resentimientos, nuestros remordimientos, nuestros egoísmos. ¿Qué les quiso decir Jesús a sus discípulos? Van a conocer la verdad que los puede liberar completamente, no solo en la parte política o económica, pero en su ser interior. Y eso, mis hermanos, tiene un valor y es necesario en todo lugar hasta el día presente. Termino. Toda esta limpieza espiritual que necesitamos para ser verdaderos discípulos, ser verdaderamente libres, tiene un propósito. Dios te quiere dar a ti la misión de que una vez de que eres liberado de todas estas emociones negativas, tú puedas cumplir con tu misión. ¿Y cuál es tu misión? Lo declara la Biblia tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. A Jesús Dios lo envió a pregonar libertad a los cautivos. Y no solamente a los esclavos políticamente hablando, a los esclavos de su ser interior. Jesús vino al mundo para libertar a los cautivos, para libertar a los oprimidos. Bueno, eso que en Jesús tú y yo podemos recibir, hermano, hermana, es porque tú y yo tenemos la misión de hacer lo mismo en la familia. Si tú tienes problemas con miembros de la familia, con personas en el trabajo, con personas en la iglesia, en la comunidad, si hay problemas, tu misión no es agrandar los problemas. Tu misión es servir de instrumento para que aquella persona sea liberada interiormente y pueda ser feliz. La misión que tenemos, pues, como fue el ejemplo que Jesús nos dio, el modelo que Él sentó para nuestra vida, es que tú y yo ayudemos a otros a ser verdaderos discípulos y a ser verdaderamente libres. Que este 4 de julio, al reflexionar sobre la libertad política que tenemos en este país, le demos un tiempo también para reflexionar sobre la libertad de tu ser interior. Ya no más a los prejuicios raciales, a los miedos, al pasado, a los complejos, a las adicciones, corajes, y la lista continúa, interminable. En Jesús, tú y yo podemos ser verdaderamente libres. ¿Lo repiten conmigo? En Jesús, tú y yo podemos ser verdaderamente libres. ¿Para qué, mis hermanos? Para ser verdaderos discípulos. Que la gracia de Dios esté con cada uno. Amén.